Ya. Le agradecemos nuevamente por aceptar esta invitación para esta pequeña entrevista. Antes que nada, nos gustaría que se presente, cuál es su cargo y su experiencia también. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Manzano. Yo soy gerente del grupo o de la corporación o de la consorcio turístico Chimborazo Outdoor, ubicado aquí en la ciudad de Riobamba. Trabajamos en el aspecto de alojamiento, alimentación, operación turística y de igual manera en consultorías y capacitaciones dentro del área turística, hotelera, revenue management y guianza. Eso desarrollamos acá en la provincia, así también como operamos o ejecutamos tours a lo largo de la República del Ecuador, pero básicamente dentro de conceptos de biking, trekking, alta montaña y renta de equipo de camping. Muchas gracias. Vamos a comenzar ahora con las preguntas y nos gustaría saber cómo define su experiencia en el sector turístico. A lo largo del trajinar que nosotros hemos venido trabajando desde los aproximadamente 20 años de experiencia, pues hemos tenido altos y bajos como esto, como ustedes estimo deben conocer. El área turística ha sido muy fluctuante, muy variante dentro de estos años, en los cuales nos hemos especializado principalmente con el desarrollo de operaciones turísticas al sector extranjero, mercado europeo, mercado norteamericano, del cual hemos tenido muy gratas experiencias, sobre todo al compartir aquí en la provincia, ya sea en el Nevado Chimborazo o mucho más a principios del año 2000, finales del 99, con el boom del tren que tuvimos acá en la ciudad de Riobamba. Entonces, muchas personas turistas llegaban desde la ciudad de Baños y hacían sus circuitos hacia acá, tomaban el ferrocarril y viajaban a la ciudad de Cuenca. Eh, Posteriormente iniciamos con nuevos productos que son de aventura, básicamente, ya que las condiciones de la provincia de Chimborazo se prestan para lo cual. Para ello nosotros iniciamos con unas actividades de bicicleta, las cuales se desarrollaron en varias superficies, básicamente tomando en consideración el Nevado Chimborazo como su eje referencial. A continuación de ello, nosotros empezamos con esta fluctuación, como le mencionaba en un principio, y existieron variaciones. El turismo nacional era casi inexistente, como sabemos, solamente se presentaban por bajo de estacionalidades, presentadas en temporadas como Semana Santa, como finados, carnaval, que esos eran los puntos más álgidos para nosotros en la parte de alojamiento, cuando trabajamos con empresas de alojamiento de igual manera, pero no se presentaba una fluctuación como el turista extranjero, ya sea, por ejemplo, en temporadas de verano, que eran bien marcadas entre mayo a septiembre. Posteriormente, bueno, ya sabemos que ocurrió la pandemia y ahora se ha notado un fenómeno totalmente diferente en el cual el mercado nacional se volcó para poder desarrollar actividades dentro de la provincia, dentro del Ecuador. Ante ello, nosotros modificamos nuestros programas para poder identificar este nicho de mercado y sobre todo que poder captar a ellos, ¿no? Para poder mantener esta nueva normalidad. Entonces, esta ha sido la fluctuación básicamente en este último periodo de tiempo en el cual nosotros hemos tenido como empresa y como consorcio y como reunión de empresas, hemos tenido estas evaluaciones periódicas para poder analizar sobre todo las estrategias que debemos adoptar frente a los nuevos mercados que se están efectuando y sobre todo prever de aquí en adelante qué es lo que va a ocurrir luego de la pandemia. ¿Y usted cree que para estas actividades, para todos estos cambios que ha habido, la ley de turismo ha tenido influencia sobre ello? Lastimosamente no. En el caso particular, la ley de turismo, al no ser una ley actualizada, la última vez creo que fue en el año 2014, entonces no se estima la participación sobre todo del ente privado. Como ustedes conocen dentro de la cadena de valor turístico, el ente privado es el ente que genera recursos, que genera ingresos y sobre todo en la ley no se estipula. Existen algunas acápites dentro de la ley donde manifiestan la creación de comités de turismo, la creación de reuniones de organizaciones para que éstas puedan efectivamente enmarcarse en un beneficio para el Ecuador, pero nosotros como sector privado hemos sido desestimados o no se han estimado la participación del eje que en realidad genera dinero, genera recursos y demanda económica. Entonces, al no tener una actualización, al desestimar también de igual manera por parte de los GATS, en el caso particular de Chimborazo, el no poseer una competencia política
actualizada para que el turismo pueda ser tomado como un eje de desarrollo económico, también ha limitado muchísimo para que en este caso los privados podamos tener una garantía de poder ejecutar nuestros servicios desde que no únicamente seamos unos entes sancionados, ya sea para poder no cumplir cierto o cual requerimiento para poder ejecutar nuestro funcionamiento. Entonces, existen algunas cosas en las cuales, honestamente, la ley de turismo ha sido un documento muerto en donde nosotros únicamente hemos estimado la participación, nuestra participación en el cumplimiento de requerimientos para poder ejecutar nuestra actividad de manera legal, los cuales han sido emitidos por la Dirección de Turismo de la ciudad, básicamente. Pero de allí, la presencia, la ausencia de y carencia de, por ejemplo, de criterios como normativas dentro de la ley, como algunos reglamentos que deberíamos nosotros, y lo participamos en su tiempo, hace mucho tiempo, participamos con el Ministerio de Turismo, no se han efectuado. Entonces, el Ministerio de Turismo se ha encargado únicamente de ser un ente controlador y más no un ente de que involucre una participación de todos los actores. Sí, usted ahorita me habló de esas normas y reglamentos que ya habían hablado con el Ministerio de Turismo. No sé si es que esas usted consideraría que podrían estar en esta nueva ley que la quieren plantear y si tal vez puede explicar un poco más de eso que había hablado con el ministerio. Nosotros hemos venido teniendo conversaciones con las administraciones anteriores y la actual todavía al momento no se ha efectuado una reunión per se. Por un ejemplo, aquí en la provincia de Chimborazo existe la Mesa de Turismo de Chimborazo liderada por la prefectura, en la cual existen el resto de actores, ¿no? Para que formemos parte, incluyendo el Ministerio de Turismo. Entonces, estamos a la expectativa de que esto se reactive, ¿no? Porque han existido algunas reuniones, pero a raíz de la declaratoria del ministro Olsen para poder participar con respecto a que nosotros como actores opinemos con la creación o la modificación de la ley de turismo, esperamos eso. Pero en base a conversaciones previas, lo que nosotros pedíamos era que efectivamente se regularicen o que en la normativa se establezca como normativa dentro de la ley la regularización de establecimientos de alojamiento, por ejemplo. En caso particular, que puedan existir criterios formados y sobre todo por parte de nosotros, conjuntamente con la academia, para que la ley esté clara, no sea una política momentánea, sino ya sea una política de Estado, en la cual se estipulen cuáles son los procesos para poder regularizar los establecimientos. Otra adicional, que nos explique, y teníamos mucha discusión sobre el pago del 1 por 1000. ¿Cuál es el objeto de ese pago? ¿A dónde va ese pago? Nosotros como establecimientos hacemos esos pagos, pero no tenemos ninguna retribución. Que se transparenten cuáles van a ser los procesos de retribución a cargo de los impuestos que nosotros estamos cancelando al Ministerio de Turismo por efectos de licencias, por efectos de registros. De igual manera, ¿cuáles son los beneficios de las certificaciones que dentro del aspecto turístico del Ministerio de Turismo se están efectuando? Porque previamente a este gobierno se tenían las certificaciones de calidad. Entonces, que eso esté estipulado dentro de la ley nos parece prudente por cuanto no existen beneficios para el ente privado. Entonces, que estén estipulados y que no únicamente se mantengan en ordenanzas o en reglamentos, sino también que tengan leyes que se encuentren en artículos definidos para que pueda ser una ley mucho más dinámica. Lo que nosotros queremos es que la ley sea más dinámica, es decir, que sea más amigable con el empresario privado. Yo le estoy hablando desde nuestro sector, por cuanto nosotros tenemos experiencia en eso. Entonces, esos han sido ciertos temas. Claro que otras personas presentaron, por ejemplo, algo que también uno tiene que conocer las competencias. Por ejemplo, cuando uno cancela la licencia anual de funcionamiento, patentes, etcétera, ese tipo de cosas va para directamente la Dirección de Turismo de la localidad, más no para la ley de turismo. Pero sin embargo, de que haya una sugerencia que también dijimos, es que se pueda cohesionar. ¿Qué es lo que ocurre con el pago de estas leyes y cuáles van a ser los beneficios y los aportes que con el pago de estos derechos o de estas licencias y cuál va a ser el beneficio que involucre dentro de un contexto grande estimado dentro de la ley?
Turismo. Entonces, varias cosas, como le menciono, han sido las que se han topado y esperamos ahora volver a topar con esta nueva participación que estimo desde el Ministerio de Turismo está generando. Sí, justamente esa era nuestra siguiente pregunta, si es que usted tenía conocimiento de ese panel abierto que el Ministerio de Turismo está tratando de hacer, ¿no? Que podemos ingresar a la página web, poner nuestras propuestas. Entonces, esto mismo que usted me está hablando, va a tomar acción y las va a proponer para la nueva ley. Usted sí Sí, participaría. existen pros y contras como en todo, ¿no es cierto? El pro, que es, se nota una leve participación, perdón, pero soy bastante escéptico porque siempre hemos tenido reuniones, nos han llamado a reuniones a varios sectores, pero al final de cuentas las tomas de decisiones las hacen ellos. Y en eso es lo que nosotros, eh, todo el ente privado, me refiero, no solamente nosotros como consorcio, sino todo el ente privado, estamos, deseamos tener, o en realidad estamos en el posicionamiento de manifestar la importancia que poseemos como generadores de recursos, como le mencionaba, económicos. Entonces, vemos desde un punto de vista adecuado, en el cual nosotros con la ley en mano, obviamente, y sobre todo con criterios legales, el poder participar dentro de estos paneles. He podido tener la oportunidad de ver quienes forman parte del mismo, el doctor Iván Villalba, que es un gran amigo mío, de igual manera, forma parte, existen varios expertos, pero ¿qué es lo que falta en ese panel? Faltan personas del sector, están personas jurídicas que, honestamente, de acuerdo, pero usted sabe, la cadena de valor turístico, ¿cuáles la conforman? No únicamente es el aspecto legal, sino viene el aspecto comunitario, el aspecto de cámaras, el aspecto de la academia, el aspecto del sector privado, el aspecto de las ONGs. Cada uno de nosotros tenemos nuestro punto y defender nuestro sector para que esta ley sea inclusiva. Entonces, ese es el escepticismo que nosotros tenemos. En el caso particular, enviamos un panel en la página del Ministerio de Turismo, ¿cuáles van a ser las garantías de que lo que nosotros expresemos sea en realidad tomado en cuenta o puesto en la mesa en el análisis? Entonces, el criterio básico, lo que se estimaría, lo que yo pienso, que deberían efectuar reuniones seccionales para poder estimar una participación íntegra, una participación que permita efectivamente reunirnos y poner sobre la mesa y discutir. Porque usted sabe, puede ser que únicamente emitimos un comentario como en redes sociales, el cual puede ser estimado o no. Entonces, se minimiza el riesgo al poder generar reuniones con cada uno de los sectores y efectivamente que este panel de doctores o este panel de abogados, de asesores legales, jurídicos, puedan ser los voceros para que ellos puedan adaptar los criterios que nosotros tenemos y que estos puedan ser efectivamente enmarcados dentro de un contexto legislativo en el cual pueda verificarse la legalidad de cada uno de los criterios que decimos. Ah, y algo muy importante que me estaba olvidando, del sector de los guías de turismo, que han sido el sector más golpeado y sobre todo el menos escuchado. En el caso particular, yo soy personalmente soy guía profesional de turismo por más de 20 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que no existe dentro de la ley un acápite o un artículo en el que se manifieste el tema del guía chofer o el guía conductor. Y de igual manera la autonomía del trabajo del guía, que es muy importante. Entonces son cosas que también se deberían topar en la mesa. Entonces, como vuelvo y repito, existe una muy buena predisposición, pero estimo que no es el camino adecuado, sino el camino adecuado es efectivamente este panel adaptar el resto o llamar al resto de entes que forman parte de la cadena del valor turístico para que en realidad la ley sea inclusiva y esta ley pueda trascender y pueda convertirse en una política de Estado. Entonces, ¿usted cómo marcaría sus expectativas para esta nueva ley? ¿Como una expectativa alta? ¿Cómo la Para la marcaría? creación para la creación de esta ley, no, soy muy escéptico, la verdad, y no solamente por mí, sino porque el resto de cosas que nos pasan en el campo, sobre todo acá. Nosotros tenemos unas expectativas entre media y baja, para ser honesto y sincero, por cuanto, no decimos pésima, porque en realidad al menos existe una pequeña luz, ¿no es cierto?
como decimos en la página web, está esa situación, es el link. Pero esa no es la solución. O sea, honestamente la solución es como lo vuelvo y repito, como le dije en la pregunta anterior. Entonces, estimo y quiero ser positivo y queremos ser positivos, tampoco todo es negatividad, que este cuerpo legal que vaya a ser consultado y vaya a ser creado ahora en adelante, cubra las expectativas de todos los sectores, que eso es lo importante. No únicamente diga cuáles son las protecciones para el turista, cómo está conformado el comité de turismo, cuáles son las sanciones. No sea una ley sancionadora, sino sea una ley que permita regular cada una de las actividades, cada uno de los sectores, cómo debe estar conformado el turismo comunitario, cómo debe estar conformado los guías de turismo, cuáles son los derechos, obligaciones de los guías de turismo, de igual manera del sector alojamiento, del sector alimentación, del sector extracciones, del sector de ONGs involucradas, cómo las ONGs pueden aportar dentro dentro de para poder generar proyectos turísticos. O sea, eso no se ve en la ley, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas deberían estimarse. Y como vuelvo y repito, para eso es un trabajo bastante arduo. Estimo de que el cuerpo colegiado legal ya tenga conocimiento. Existen personas que obviamente son expertas en ese tema que están dentro de este cuerpo legado. Esperemos, ¿qué nos queda a nosotros? Una expectativa, pero lo que sí nos falta, o lo que sí sería una recomendación para el cuerpo colegiado, es que haga un llamado, no a las cámaras de turismo, porque, por ejemplo, vuelvo y repito, le pongo un ejemplo de acá de la provincia de Chimborazo. Lastimosamente, la Cámara de Turismo o la Asociación Hotelera de la provincia de Chimborazo es un cuerpo dividido, no es inclusivo. Si es que hablamos de eso desde acá, existen problemas internos. Si es que hablamos de eso que existen desde una provincia pequeña, honestamente, es así, ¿cómo se diga en la provincia de Pichincha, en la provincia de Guayas, en la provincia de La Suay? Entonces, que tengan la posibilidad con los asesores de este cuerpo legal, que me imagino deben tener, de ver la manera de generar un involucramiento de los reales actores, porque a veces las cámaras son un ente fantasioso, son un ente fantásmico, que únicamente quieren pretender presentar buenos resultados sin saber cuál es la trastienda, que las personas que no formamos parte, nosotros no formamos parte de ello porque no estamos de acuerdo en muchas cosas, incurre. Entonces, veamos, generemos esa expectativa, pero sí es que sería una buena recomendación el que ellos puedan, a través, por ejemplo, de su investigación, que ustedes puedan presentar un resultado de recomendaciones de inclusión de todos los elementos, de todos los actores de la cadena de valor turístico, estimo que pueda, por ese lado, estimo que pueda ya avisorarse o minimizar el riesgo, porque el riesgo siempre va a haber. Me habló antes que uno de los sectores más golpeados fueron los guías de turismo, ¿no? A raíz de Ujú. esta pandemia. ¿Qué otras experiencias pudo tener aparte de ellos? ¿Qué más pudo verse perjudicado por la pandemia? La pandemia nos mermó cerca de un año y medio. En este momento tenemos, bueno, le digo del aspecto negativo, ¿no? Nos mermó un año y medio, nos paró absolutamente todo. Problemas en operaciones, nos tocó reprogramar tours, algunos cancelaron, que obviamente creo que fue cerca del 70-75% de cancelaciones. El 30% ya por clientes fijos, básicamente se centraron en la parte de alojamiento. Como vuelvo y repito, nosotros ofrecemos varios servicios, ofrecemos operación, alojamiento, granjas orgánicas, turismo rural. Entonces, eso ha sido el afecto, lo que afectó, ¿no es cierto? Si tomamos las estadísticas de la OMT, sabemos que menos del 70, menos del 80% de turistas arribaron acá a Sudamérica, pero ahora tenemos ese avisoramiento que probablemente está mejorando. De hecho, eh, actualmente hemos hecho estadísticas por cuanto ya estamos operando y estamos trabajando desde mayo de este año. Entonces, ha existido una recuperación mucho más rápida. Es decir, a este año, por ejemplo, ahora estamos en septiembre, ¿verdad? Entonces, se tenía una previsión para nosotros, bueno, yo hice una previsión estadística para nosotros dentro del consorcio, una previsión de menos 65% de ingresos para nosotros. Entonces, pero al momento esto se ha reducido. Entonces, para nosotros eso está muy bueno. Entonces, estamos viendo incluso la participación del segmento extranjero. Entonces, conocimiento del extranjero que nos ha dicho que efectivamente existen situaciones mentales, situaciones de estrés que a ellos en Europa
no les importa incluso endeudarse para poder comprar un tour y están buscando y están viendo al Ecuador como uno de los elementos, uno de los países más atractivos. Hay algo que tomar en cuenta. Yo no soy político ni nada de esas cosas, no soy muy práctico. ¿Cuál ha sido uno de los indicadores que le ha generado la motivación del turista extranjero actualmente para visitar el Ecuador? El promedio de vacunación. Eso ha sido un elemento de beneficio que efectivamente, no sé si estarán viendo el resto de colegas este tipo de cosas, pero nosotros con la experiencia que hemos tenido, hemos subido al Chimborazo cada fin de semana, hemos tenido alojamiento de turistas extranjeros acá, básicamente austríacos, holandeses, alemanes y, perdón, y estadounidenses. Entonces, nosotros hacemos esa retroalimentación y ellos nos manifiestan eso. Entonces, es muy importante. Ese es un buen beneficio. Ante eso y ante la problemática previa, a nosotros nos tocó invertir, por ejemplo, en alojamiento, en protocolos de bioseguridad. Entonces, los planes que también, por ejemplo, Riobamba es un destino safe travel, se ha dado el sello por la WTTC. Entonces, para eso se estimaron varios protocolos, varios formularios que nosotros también llenamos como establecimiento de alojamiento y dentro de operación turística de manera similar. Entonces, si nosotros no teníamos, le pongo un ejemplo, como otras empresas que quebraron, si no teníamos una resguarda financiera para poder hacer esto, quebrábamos. De hecho, despedimos a algún personal para poder mantener un poco las operaciones que teníamos. Entonces, ese fue el aspecto negativo. Dentro de los guías, obviamente, muchos guías se convirtieron en otras cosas, colegas guías en actividades, en otro tipo de actividades. Entonces, esos son los aspectos negativos que tenía con la pandemia, pero para nosotros nos dejó una lección que efectivamente esto es una oportunidad para poder resurgir. Nosotros fuimos el sector más golpeado, como usted sabe, dentro del sector económico, productivo del país, pero somos el sector que más oportunidades y expectativas puede tener para el desarrollo y para el crecimiento. Es por eso que, por ejemplo, cuando conversábamos tengo muchos allegados, por ejemplo, con Fernando, con Enrique, conversábamos que efectivamente a los estudiantes, a ustedes, no deben perder la fe ni la esperanza, porque en realidad está existiendo un vuelco y con los comentarios que tenemos de la parte extranjera, que me dicen que están buscando la opción de poder salir, porque en realidad el estrés es tan grande, y nosotros nos están viendo a nosotros como uno de los destinos principales. Entonces son cosas que en realidad está pasando, nos está pasando al momento, y pues bueno, vimos este aspecto negativo, pero que nos sirva como un escalón para poder subir a lo que actualmente nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando en esta parte positiva y sobre todo la regeneración de estrategias. Volvimos nuevamente, como vuelvo y repito, a ver al mercado nacional. El mercado nacional es un mercado muy complicado, es un mercado que basa exclusivamente sus preferencias en el precio. Sabemos, por no decir que es un mercado regateador, entonces, y un mercado muy desorganizado, muy desorganizado. Eso es algo negativo también que deja la pandemia dentro del movimiento turístico positivo que estoy diciendo. Entonces, dentro de un movimiento turístico positivo existe algo negativo que es la incultura o la aculturación del mercado ecuatoriano. Cuando uno va al Chimborazo, por ejemplo, un fin de semana que el segundo fin de semana de agosto se estimó una participación de 1.600 turistas en el Nevado Chimborazo. Problemas internos existen, efectivamente. Los refugios están cerrados, existe una problemática interna, pero aparte de eso, por parte de la demanda, usted sabe, si no hay refugios, no hay baterías sanitarias, imagínese cómo dejaron ese entorno natural, la basura, cómo la dejaron, un desorden total. En entornos privados, por ejemplo, como el Cerro Puñay, que actualmente, me imagino usted a escuchar que están saliendo la gente a cada rato al Cerro Sagrado Arqueológico Puñay, a hacer fiestas rave, a botar juegos pirotécnicos en la cumbre. Es como que usted hiciera eso en la pirca. Entonces, son cosas que la gente no entiende. Entonces, ese tipo de situaciones, estimo que ahora, actualmente, se debe manifestar y se debe crear una asignatura que se denomine cultura turística para que la gente pueda conocer y ustedes como estudiantes puedan ser los voceros para que posteriormente esta actividad pueda ser desarrollada como los extranjeros nos enseñaron. Entonces, imagínense, dentro de lo positivo que decimos, sí, la proliferación, destino turístico, etcétera, derrama económica, existe esta problemática.
y la masificación del turismo que antiguamente lo analizábamos en libros, pero ahora se está efectuando aquí en Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas nos ha dejado dentro de las experiencias de la pandemia que pues esperamos que desde nuestras trincheras, ya sea el sector académico, privado, público, comunitario, ONG, podamos tratar de subsanar o de minimizar este riesgo. Caso contrario, usted sabe, pues, nosotros nos vamos a generar un impacto ambiental tenaz en el cual no podamos generar una actividad turística consciente. Sí, ya mismo se acaba la reunión y nos faltan unas 2 preguntitas. Entonces, acá el chat voy a mandar el nuevo link para que nos podamos reunir ahí. Si falta el tiempo, no hay problema. Y entonces en ese nuevo link ahí nos reunimos. Dígame más. Todavía faltan 15 minutos. Sí, es que la reunión solo es como que de media hora y unos 3 minutitos, entonces para que no se nos entrecorte. Ingreso en este link entonces. Sí, Ya, ya. Muchas gracias. listo. Ya, Ok. ya. Nuestra siguiente pregunta sería de que, a pesar de que ya estamos teniendo esta reactivación nuevamente con el turismo, ¿usted le vería óptimo que en estos momentos, aunque todavía no se acaba la pandemia, se debería sacar esta ley de turismo? Estimo que es el tiempo prudente para que la ley de turismo pueda ser generada, pueda ser discutida y posteriormente pueda ser decretada, ¿no? Entonces, es el tiempo para podernos reunir entre varios actores y poder estimar ya un proceso. Yo estimaría un cronograma de trabajo, un cronograma de reuniones con estos expertos que están formando parte dentro del análisis de la ley de turismo para que podamos discutir sobre todo cómo sería el cuerpo legal, cómo serían los artículos, cuáles serían las recomendaciones que nosotros haríamos para que la ley pueda ser estimada. Pero, como vuelvo y repito, debería ser un cuerpo conjugado entre todos, una y otra también, que este cuerpo pueda ser generado como una política de Estado, es decir, que se mantenga esta ley y esta ley pueda tener ahí un criterio formal y que ese criterio pueda mantenerse y que no cambie de gobierno, que no sea una política de gobierno, sino sea una política de Estado y que más o menos tenga una previsión, incluyendo el tema de pandemia, porque eso es importantísimo. Si no tenemos el tema de pandemia, las actividades van a ser muy estériles. Entonces, primeramente el proceso es reuniones, segundo, socialización y tercero, el decreto oficial para que ya el Ejecutivo pueda efectivamente trabajar y sobre todo el Ejecutivo pueda ser un ente que a nosotros nos facilite la actividad y la operación turística per se. Y ya para finalizar, unas últimas recomendaciones que daría a las personas que van a realizar esta ley. Las recomendaciones que, que sean muy prácticos, que sean unas personas muy imparciales, que no se dejen llevar y sobre todo involucrar por aspectos personales o gremiales o de algún ente que trate de persuadir para que la ley pueda favorecer a tal o cual cosa. La ley tiene que ser para todos. Es una ley que debe ser exactamente igual para todos. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque usted sabe que nosotros aquí en este país somos muy corruptos y la corrupción puede llegar a estos niveles, establecer una ley que sea parcializada. Y lastimosamente puedo tener un poquito de fe en decir que al menos estimo de que al ver personas que no están involucradas dentro de tal o cual sector, puede dar un poquito de garantías. Sabemos que las garantías no son totales, sé que las garantías no son totales, pero de todas maneras un poquito de crédito para que ellos puedan obtener eso y que puedan ver en realidad que las necesidades de cada uno de los sectores, eso es lo importante, que de una u otra manera traten de localizarse, traten de conversar con la academia, conversen con el privado, conversen con el comunitario, conversen con ONGs. Entonces, para que todos ellos, todos estos elementos puedan ser puestos en la mesa y que sea una ley transparente, que no sea una ley que posea artículos
para poder entreleer y que no se puedan entender y que incluso puede ser bastante digerible. Entonces, con términos efectivamente legales, pero los términos legales que sean transparentados y justificados. Por ejemplo, si yo digo, voy a establecer un reglamento para el guía chofer, pues que el guía chofer tenga, o sea, la persona que es guía chofer, coja la ley y pueda decir, ah, no, estos son mis derechos, estas son mis obligaciones y estos son mis atributos y estas son mis beneficios. O también estas son, como lo bueno, repito, mis obligaciones. Entonces, que esté bien claro, para que no sea un ente que no sea una ley, un cuerpo que, como hasta ahora sí, un cuerpo muerto. Creo que ustedes han de haber analizado la ley y han de haber visto que muchas cosas no pasan, muchísimas. Está hermoso, por ejemplo, cuando dice el Comité de Turismo del Ecuador está con tal persona. ¿Ustedes se dan cuenta, está ahí algún elemento de una ONG? ¿Alguna participación de una ONG? ¿Cómo una ONG puede implementar proyectos? Puede traer recursos para poder implementar proyectos dentro del entorno, dentro del sector turístico establecido dentro de la ley. No está. ¿Cómo el sector privado puede establecer cuáles son sus beneficios, cuáles van a ser sus derechos, sus atribuciones y sus obligaciones? Tampoco está de la parte de hotelería. Debería ser una ley bastante digerible, no un reglamento. Ustedes saben la diferencia entre ley, reglamento, ordenanza, normativa. No un reglamento porque eso existe. Reglamento de actividades turísticas, de reglamento de alojamiento, de bares, etcétera. Pero la ley debería manifestar cuáles son, a grosso modo, me refiero en un cuerpo bien amplio, el manifestar cuáles son los beneficios que va a poseer cada uno de los sectores. Una y otra, cuál es el trabajo mancomunado que deben efectuar todos estos actores para que en realidad la cadena de valor turística pueda trabajar de una manera tal que podamos nosotros, ¿cuál es el objetivo del trabajo de una cadena de valor turística? De que el destino país se convierta en un destino competitivo a nivel nacional, obviamente internacional. Algo importantísimo que también sería prudente el poder estimar dentro de la ley son criterios de calidad, análisis de calidad. ¿Cuáles son esos análisis? ¿Cómo se pueden hacer? Únicamente hemos hecho análisis de calidad cualitativos. ¿Cómo se puede efectuar un análisis de calidad cuantitativo? ¿Cuáles son modelos de calidad? Entonces, esas cosas también, y sobre todo, el mermar la participación de empresas certificadoras de calidad para sus propios beneficios, porque actualmente ha ocurrido eso. Le pongo un ejemplo, yo no le hablo así nomás. Este fin de semana, bueno, hace algún tiempo, acá en una comunidad que se llama Casa Cóndor, con el debido respeto, si es que esto se escucha a los comuneros, a mí no me importa. A la Casa Cóndor ha ocurrido en que en realidad una certificadora alemana que se llama TourSearch les certifica a ellos como prestadores de calidad, de servicios de calidad turística de una manera idónea. Pero cuando usted va a la práctica y va donde ellos y va a pedir un servicio, están cerrados, no están organizados, pero sí tienen su sello de calidad. ¿Cuál es el objetivo de un sello de calidad? El que efectivamente me garantice que ese establecimiento tiene las normativas, tiene los preceptos legales para poder funcionar, pero también yo como empresa, yo también quisiera que me traigan más turistas. ¿Cuál es el ingreso de turistas? ¿Cuál ha existido? Un incremento de demanda, un flujo de demanda. Entonces, ese es el objetivo de un certificado de calidad. Y usted sabe que los certificados de calidad tienen un costo, esas certificaciones tienen un costo. Entonces, es un beneficio para las empresas certificadoras, pero que en realidad en la práctica eso no ocurre. Eso no ocurre. Entonces, esos son los problemas en la práctica que deben ser subsanados dentro de la ley. Y estimo y espero que el cuerpo colegiado legal que está comandando esto pueda tomar estas consideraciones pertinentes y que efectivamente pueda incluir todo. Incluya todo para que no exista un vacío legal en el cual muchas empresas se están cogiendo o están tomando su beneficio para poder hacer de las suyas, que es lo que actualmente se ha hecho. Se ha hecho desde mucho tiempo porque la ley ha sido un cuerpo muerto. Estimo eso, esas son las recomendaciones que podía mencionarles desde nuestro sector. Muchísimas gracias. De verdad ha sido de mucha ayuda todo lo que usted nos ha comentado. Cuando terminemos de este informe, igual le estaremos enviando para que tenga conocimiento también de los otros gestores que también hemos entrevistado y las opiniones de todos. Sí, sería muy prudente, estimada Micaela y el resto de sus colegas, porque para nosotros es muy importante, como vuelvo y repito, ustedes en este caso están involucrados en esto. ¿En qué semestre están? En quinto semestre, a la mitad, Perfecto, más o menos. perfecto.
vamos ahí, no importa. Es importante que ustedes puedan tener este criterio, sobre todo de nosotros, y que sea participativo. Y que ustedes, con su docente, de igual manera, cuando ustedes necesiten algún tipo de ayuda, con gusto, pero me interesaría bastante que ustedes puedan sacar unos criterios bastante prácticos y de campo, y que conversen con su docente y que le digan a Fernando, bueno, mire, esto sacamos, haga un tratado, por ejemplo, de igual manera un manejo, una tabulación de análisis cualitativo con el sistema atlas.ti, que eso es muy importante para poder ver criterios cualitativos y que eso a ustedes les pueda servir, nos sirva a nosotros para decir, miren, esto es lo que dice cada uno de los actores. Actualmente yo tengo mucha conjetura con la prefectura de Chimborazo y estamos formando parte de la mesa de turismo. Entonces, poder decir, llevar estos insumos que, por ejemplo, llevaron ustedes, miren, esto es lo que dicen para poder armar la ley de turismo, que es lo que dicen acá cada uno de nosotros. Y así vamos construyendo poco a poco. Y no únicamente decir, con el debido respeto, decir, bueno, opine qué es lo que usted quiere aportar con la ley de turismo. O sea, perdón. Entonces es muy frívolo, ¿no? O sea, es como que me dan la herramienta, la apertura, pero en realidad no es algo profundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo enviar, digamos, lo que nosotros hablamos, lo que hablamos en la mesa de turismo de acá de Chimborazo. Envío toda una letanía, un documento por donde dice, diga sus aportes. Imagínese todo ese trabajo y que después salga en la ley de turismo y no haya sido ni siquiera tomado la palabra la. Entonces, sí se da cuenta, o sea, es demasiado, es muy anónimo, ¿sí? Entonces, sí es prudente que ustedes, por ejemplo, puedan decir, sí, una recomendación, está abierta esta situación, está abierta esta página para que nosotros opinemos, pero el problema es que son anónimos, o sea, podemos poner el nombre, y yo qué sé, pero en realidad no existe el contacto y mirarnos un cara a cara y decir, o hacer un Zoom, lo que sea, decir, miren, estas son las cosas que pasan en territorio. Y para armar una ley, tienen que ir a territorio y armar la ley con las necesidades de territorio, como hacen la asamblea, exactamente igual. Entonces, yo diría, eso sería el aspecto fundamental ahorita, que estamos a tiempo para que esta ley no pueda y no vuelva a ser un cuerpo muerto. Entonces, yo sí estimaría que eso pueda conversar con Fernando, porque en realidad esas son las necesidades que acá recogimos desde, no, bueno, no solo en la provincia, ¿no? Sino hemos conversado acá con Bolívar, con Cañar, con Azuay, con Tungurahua, que tengo bastante conjetura. Entonces, casi todos confabulamos en el mismo idioma y en el mismo mensaje, acá en la zona centro-sur. Entonces, espero, Micaela, que sean voceros ustedes y espero bastante y con ansias sus resultados de la investigación. Muchísimas gracias a usted también y los va a tener. Ya, Ya, que perfecto. tenga un buen día. Listo. Muchas gracias De nuevamente. igual manera.